leyendo la palabra. Estamos en Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 15. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 15. Entonces vamos a observar el día de hoy la primera mitad de un tema que se va a titular El espíritu de esclavitud. ¿Ok? En sí el tema completo es el espíritu de adopción, pero vamos a observar nosotros el espíritu de adopción hasta la próxima semana. Entonces, por el día de hoy vamos a observar el espíritu de esclavitud, que es la primera mitad del versículo 15. Romanos 8:15. Voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. ¿Okay? Entonces, si pueden seguirme ahí en sus Biblias y si tienen Biblia electrónica para poder estar leyendo específicamente las Américas, acompáñenme, ¿va? Dice el versículo 15, dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ok? Ese es nuestro versículo para el día de hoy. Es un versículo extremadamente rico. Pero para observar qué significa, primeramente quiero que observemos qué es lo que vimos la semana pasada, que recordemos qué vimos la semana pasada. La semana pasada nos estaba enseñando Meni que el versículo 14 explica una razón. ¿Okay? Si notan ustedes el versículo 14, chequen el versículo 14, comienza con la palabra ¿por qué? Porque ese versículo es una razón. Ese versículo está definiendo por qué se cumple lo que dice el versículo 13. ¿Ok? Entonces voy a tener que regresarme hasta el versículo 13 para observar qué es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? El versículo 13 al final, noten, dice, el que hace morir las obras de la carne por el Espíritu, vivirá. Estoy parafraseándolo, lo voy a leer ahora sí, pero nada más para que lo entiendan. Está haciendo referencia a que si tú haces morir las obras de la carne, si tú luchas en contra del pecado que hay en ti, ese pecado y esos deseos malvados que de forma constante tienes tú y yo, si luchamos en contra de ellos y nos vamos perfeccionando, vamos a obtener la vida eterna. ¿Sí? Ahora, eso parecería decirnos que ganas tú la vida eterna con tus acciones. Por eso es que Pablo explica el versículo 14. Entonces, el versículo 13 al final dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En otras palabras, Pablo no está diciendo que tú vas a ganar tu salvación con tus obras, sino más bien está diciendo que todas las personas que nacen del Espíritu de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios, esas personas, como son hijos de Dios, entonces van a buscar obrar justicia, van a buscar luchar en contra del pecado, como tú y yo hemos nacido de nuevo, vamos a buscarla. Es una consecuencia, ¿sí? No existe un solo hijo de Dios que no luche en contra de su pecado. Si tú no luchas en contra de tu pecado, porfa, teme entonces si tú eres hijo de Dios y acércate a los pies de Cristo en arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una marca, esa es la forma, sí es la forma en la que lo puso Meni, ¿no? Dijo una marca. Es una marca del espíritu, de tener el espíritu y de ser hijo de Dios, que tú luchas en contra del pecado, ¿sí? Entonces, si notan, entonces está diciendo el versículo 14 la razón por la cual tú vas a vivir en la vida eterna, luchando en contra del pecado, porque tú eres guiado por el Espíritu de Dios. O me gusta mucho recordar otro versículo que viene muy relacionado. Si pueden, chequen Filipenses 2:12 al versículo 13. Voy a ponerla acá para que pueda moverme. Ay, caray. Mejor sí, porque sí. Tengo dificultad para sostenerlo. Sí, nada más lo recargo. Sí.
Ah, gracias. Ah, perfecto. Ok, está al revés. Okay, ahí está. Ok. Entonces, dice el versículo de Filipenses 2, 12 al 13. Y noten el énfasis otra vez en las obras. Parece que ganas tu salvación, ¿no? Versículo 12. Chequen. Dice el versículo 12. Ocúpense, nada más voy a leer la segunda mitad. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice que te ocupes en tu salvación. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy, cristiano? Tienes que ocuparte de tu salvación. Esa es tu tarea el día de hoy. Tienes que estar ocupándote en luchar en contra del pecado, tienes que estar ocupándote en buscar a Cristo, tienes que estar ocupándote en seguirlo de forma constante y firme, ¿sí? Pero noten que no eres tú meramente, sino que es Dios obrando en ti para que te ocupes de tu salvación. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Si Dios obra en ti, si su espíritu te guía a ti, entonces vas a ocuparte de la salvación. Entonces es lo que observamos nosotros en las semanas pasadas. El espíritu no es una mera herramienta que tú utilizas, sino es aquel quien te guía y te domina y te hace que busques la vida. Entonces, eterno agradecimiento al Espíritu de Dios, de parte de cada uno de nosotros. Es lo que tendría que haber. ¿Sí? Ahora, lo que hace el versículo 15 es que va a dar otra razón, pero va a dar una razón para lo que acabamos de explicar nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora sí me regreso a Romanos 8:15. Noten que el versículo también comienza con una palabra muy importante. La palabra es pues, que es otra forma de decir porque. ¿Sí? Entonces, lo que hace el versículo 15 es que nos explica una razón, pero en este caso es la razón por la cual los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Por qué? Y este versículo es probablemente de toda la Biblia la explicación más hermosa, hermanos, de cómo es que actúa el Espíritu Santo para hacernos a nosotros hijos de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo actúa en ti para que tú te conviertas en un hijo de Dios. ¿Cómo actúa en ti? Lo podríamos resumir de la siguiente forma. Chequen el versículo. La forma corta de decir este versículo sería: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ese es el versículo 14. Y el 15. Pues ustedes han recibido un espíritu de adopción. El espíritu que tú recibiste, que tú tienes en tu interior, ese es un espíritu de adopción. Es un espíritu que se encarga de estar adoptando. Es como si tú observas alguna agencia que se encarga de estas adopciones. Ejemplo, la gente específicamente se dedica a eso. El espíritu, su naturaleza es que se dedica a eso. Se dedica a ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. ¿Sí? En otras palabras, la razón por la cual tú eres un hijo de Dios es porque el Espíritu actuó para que fueras adoptado. ¿Sí? Entonces, este versículo se dedica a decirnos por qué los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La respuesta es porque son guiados por el Espíritu para ser adoptados. Son guiados por el Espíritu para ser adoptados. Y este versículo nos explica cómo es que llegaste tú a ser adoptado. ¿Sí? Ahora, el versículo lo hace de dos formas, ¿ok? Y el día de hoy vamos a observar la primera, nada más. La primera es que se dice de forma negativa. Chequen. ¿Qué es algo negativo? Nada más para que tengan en la mente si es que alguien no sabe. Negativo, dices algo con palabras que impliquen lo contrario a lo que es correcto. ¿Sí? Lo contrario a lo que es correcto. Por ejemplo,
Si yo dijera acerca de luz, luz mide 1,62. No sé si eso es cierto, pero digamos que sí, ¿ok? La forma negativa de decir eso sería luz no mide 1,80, luz no mide 1,50, ¿sí? Son cosas contrarias, que no son ciertas, ¿sí? Y por eso digo, no son eso. Entonces, eso es la forma negativa. Entonces, chequen cómo comienza el versículo. El versículo comienza, no han recibido un espíritu de esclavitud, ¿sí? Pablo está diciendo de forma negativa, está diciendo algo que no es cierto. No recibieron un espíritu de esclavitud. Tú recibiste, la forma positiva, tú recibiste un espíritu de adopción. Estos dos son contrarios. El espíritu de esclavitud es lo contrario a un espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción es contrario a un espíritu de esclavitud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hace de forma negativa, lo que dice, perdón, de forma negativa básicamente es, ustedes no tienen un espíritu que los aleje de Dios. Eso es un espíritu de esclavitud, un espíritu que te aleja a ti de Dios, sino que tienen un espíritu que te acerca a Dios. Ese es un espíritu de adopción. ¿Ok? Y esa es la conclusión que vamos a tener en todo este versículo. Si tú tuvieras un espíritu de esclavitud, este espíritu te va a alejar a ti de Dios. Pero si tú eres un hijo, si tú escuchas las palabras de la Biblia, la predicación de Jesucristo, y oyes algo hermosísimo que te atrae a ti, a Dios, es porque tú tienes un espíritu de adopción. ¿Sí? Algo que te atrae, no te aleja. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en el espíritu de esclavitud. ¿Por qué este espíritu te aleja de Dios? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a concentrarnos en qué es, en primeramente, cómo te aleja este espíritu de Dios. Y luego vamos a definir quién es este espíritu de esclavitud. ¿Ok? Entonces, primeramente, ¿cómo te aleja? ¿Ok? ¿Cómo te aleja? Entonces, si quieren, pueden poner ahí como punto. ¿Cómo te aleja un espíritu de esclavitud de Dios? ¿Ok? Y chequen, voy a leer el versículo. Chequen qué dice el versículo. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. En otras palabras, nos está diciendo que no somos guiados por un espíritu que busque atemorizarse. ¿Sí? Que busque atemorizarse. Noten otra vez el versículo. Un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Al temor. ¿Sí? El punto del espíritu de esclavitud es que lleva al temor. ¿Sí? Y recuerden, hay dos clases de temor de Dios. ¿Sí? La primera clase de temor de Dios, si ustedes la pudieran nombrar, sería un temor reverencial. Un temor reverencial y cuidadoso. ¿Okay? Me gustaría traer a ustedes esa imagen nada más. Reverencial. ¿Qué es reverencial? Una reverencia es cuando tú vas y te inclinas a alguien por respeto a él. ¿Sí? Lo que hace un temor, reverencial, es que se asombra de Dios, se asombra de la divina majestad de Dios. Lo observa hacia arriba y ve lo alto que es Dios, observa su perfección, observa su santidad, observa qué tan increíble es en comparación contigo, que eres una criatura, y entonces tú vas y te inclinas delante de Dios. ¿Sí? Tú vas y tienes una reverencia a Dios. Sucede este temor cuando tú sabes tu humilde condición. Tú sabes que no fuiste creado para ser el centro del universo. Tú sabes que Dios más bien es el centro del universo. Por eso, el mayor enemigo de este temor es el orgullo. Si tú tienes orgullo y te centras en ti mismo y eres egoísta, no vas a tener este temor. Vas a estar pensando que tú eres lo más importante que existe. Pero no es cierto, es Dios. Entonces este temor hace que tú te postres en reverencia a Dios. Y no solamente hace eso, ojo, noten que les dije que es un temor reverencial de cuidado, ¿sí? Porque este temor, aparte de que nos hace postrarnos,
cuando se vive, cuando tú realizas tu vida, continúas con ese temor de forma constante y actúas con cuidado de andar en el camino de Dios. Tú continúas con cuidado de estar buscando servir bien y correctamente a Dios, ¿sí? Por eso lo que decía Filipenses, el versículo que leímos hace rato, decía, ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿sí? Con temor, porque reverencias a Dios y te quieres llevar con cuidado en todo tu actuar. Es un temor bueno, entonces, que no debe de desaparecer nunca de nuestro ser, ¿sí? Pero ojo, también hay un temor pecaminoso, y ese es un temor que podemos observar en Primera de Juan. Chequen Primera de Juan, versículo 18. ¿Sí? Primera de Juan 4, 18. A Filipenses era Filipenses 2, 12 al 13, ya. Filipenses 2, 12 al 13. En la segunda mitad, donde decía, ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿sí? Ahora, el de Primera de Juan 4 está en el versículo 18. Y en ese versículo nos habla acerca de un temor que no tiene que existir. Porque si tú tienes el amor de Dios, este temor desaparece, ¿sí? Chequen el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pausa, hasta ese momento, noten que está diciendo, si tú tienes el amor de Dios, no vas a tener temor. La razón, porque cuando llega el amor de Dios, ese amor echa fuera y desaparece ese temor, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿de qué temor está hablando? Porque cuando llega el amor de Dios, no desaparece el temor reverencial. El temor reverencial más bien crece, ¿sí? Tú empiezas a valorar a Dios como un padre con esa severidad y lo tratas con ese amor, ¿sí? Deme 2 segundos, es que veo que están escribiendo algo. Filipenses 2, 12 al 13, lo repito nada más. No sé si no se escucha bien. Si no, díganme. Pero bueno, estaba diciendo, hay un tipo de temor que aquí nos está diciendo que se echa fuera con el amor de Dios. ¿Ok? ¿Qué temor es? Sigo leyendo el versículo 18, de Primera de Juan 4, 18. Dice, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras palabras, cuando tú tienes este temor, es porque tú tienes un miedo al de Dios, ¿sí? Cuando tú tienes este temor, es porque tú no has recibido el perfecto amor de Dios que viene con Cristo y que te salva a ti del castigo, sino que más bien de forma constante sabes que Dios en su grandeza, porque tú estás en pecado, te va a castigar, ¿sí? Es un temor que teme al castigo sin asombrarse de Dios, sin tener humildad, simplemente tú recuerdas de forma constante, yo merezco un castigo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que este temor, este espíritu de esclavitud nos envía a nosotros al temor? Básicamente, porque nos recuerda que somos esclavos del pecado, ¿sí? Y por eso que merecemos un castigo, ¿ok? Repito lo que dije hace rato, dije, ese temor viene ligado al castigo de Dios, porque dice el versículo, este temor involucra castigo, ¿sí? Y en otras palabras, entonces es un temor al castigo que no viene unido a asombrarse a Dios. Las personas que temen el castigo no se asombran de Dios, solamente se preocupan por sus vidas. ¿Qué me va a pasar cuando llegue el infierno? Yo voy a sufrir, yo voy a tener esa condenación, pero no me importa qué tan grande es Dios. Yo no tengo un asombro de Dios, ni tampoco soy humilde, porque aunque tú sepas que mereces el castigo, no significa que tú piensas que tú eres pequeño. Tú te sigues centrando en ti y estás teniendo a ti como el centro de la vida, ¿sí?
Pero alguien que está en espíritu de esclavitud, o sea, ¿de verdad tiene temor del castigo de Dios? O sea, Sí. no es más como una actitud como, pues me vale. Algo así. Sí, O como, eso es lo que vamos a observar ahorita, pero sí, ojo, porque lo que está diciendo esto entonces, noten nada más, lean el versículo otra vez y vean unas palabras que son bien importantes. En el versículo 15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Esas palabras, otra vez, indican que tú y yo ya habíamos estado en ese temor. ¿Cuándo? Cuando no habíamos nacido de nuevo. Tú y yo estábamos en ese temor. O sea, todas las personas, independientemente de dónde estén, todas se encuentran en ese temor. Si es que no tienen el Espíritu de Dios. Si es que no han nacido de nuevo. ¿Sí? O sea, la respuesta a lo que tú dijiste, sí. Todas. ¿Sí? Entonces, ojo, eso significa que el día de hoy todo el mundo está aterrorizado por Dios de una u otra manera. ¿Okay? Ahora eso es bien grande, si les soy bien honesto, eso es bien, bien grande. Y quiero demostrárselos primeramente empíricamente, o sea, sin apelar a la escritura, primero, y luego ya voy a apelar a la escritura. ¿Ok? Pero primeramente empíricamente. ¿Ustedes han notado que es algo bien, bien constante que la gente habla mal acerca de la iglesia? Y específicamente habla mal acerca de algo que es la condenación, la justicia, ¿sí? A las personas se les hace bien sencillo recibir este conocimiento de la iglesia. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué tanta gente dice, yo antes vivía en un temor constante por el juicio, porque me lo estaban enseñando? Pero hay una cantidad enorme de enseñanzas, que se dan en la iglesia. ¿Por qué a la gente se le hace tan sencillo creer esto, que van a ser juzgados? La razón es porque todos saben que van a ser juzgados. ¿Sí? Todos tienen eso dentro de sus corazones. Por eso todos nosotros en algún momento lo escuchamos y lo creímos de una forma bien sencilla. ¿Sí? Ahora, eso también tenemos que notar, hay gente que en cierta forma escapa de eso, pero la forma en la que escapa es, empiezan a distorsionar las cosas. ¿Sí? Entonces, tengo tanto temor yo que distorsiono y digo, Dios no existe, para escaparme de ese temor. ¿Sí? Tengo temor yo que digo, distorsiono a Dios y digo, Dios no puede ser así. Y de todos modos, todavía tengo algo en mí que me está diciendo, debería tener ese temor. Tanto que cuando obro un mal, empiezo a tener ese remordimiento de que voy a recibir un castigo. ¿Sí? Esa es la forma empírica de mostrarlo. Predícale a alguien acerca de esto y es bien probable que ya lo había creído y que te va a decir que él escapó de ese conocimiento. Y lo escapó distorsionando la realidad. Es la forma empírica. Ahora, la forma bíblica, vamos a observar varios versículos, pero básicamente chequen, primeramente, Efesios 2:3. Efesios 2:3 nos dice que todos cuando nosotros nacemos, somos por naturaleza hijos de ira. Y esto lo que significa básicamente es que cuando tú y yo existimos separados de Dios, todos desde nuestro nacimiento tenemos esa ira constante de Dios en nuestro ser. ¿Sí? Digo, nada más para tener un pequeño paréntesis y que no se distorsione, pasa algo bien, bien particular cuando tú no eres nacido de nuevo, que recibes ambos la ira y el amor de Dios. ¿Ok? No estoy diciendo que las personas que no han nacido de nuevo reciben solamente ira, ¿sí? Sino reciben las dos. Por eso es que pueden seguir existiendo, por eso es que Dios les permite escuchar la palabra, por eso es que Dios envió a su Hijo a morir por ellos, ¿sí? Por incluidos nosotros, digo, ya no digo nosotros porque nosotros ya somos nacidos de nuevo, pero
todos nosotros recibimos ambos la ira y el amor de Dios cuando no éramos creyentes. ¿Okay? Dice el versículo 3. Entre ellos, haciendo referencia a los que no han nacido de nuevo, también todos nosotros, los creyentes, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Pausa. Tú estabas concentrado en satisfacerte a ti, en vivir una vida para ti. Querías realizar todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para satisfacer los deseos de la carne y de la mente, dice este versículo. ¿Okay? Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Okay? Todos hijos de ira, mientras perseguíamos nuestros placeres. ¿Por qué? Dios lo que hizo es que nos implantó a cada uno de nosotros una conciencia. Y esa conciencia, mientras tú persigues tus placeres, mientras tú persigues tu forma de vida que a ti te gusta separada de Dios, tú empiezas a sentir un remordimiento, una culpa, empiezas a sentir tú que estás siendo acosado, ¿sí? Entonces por eso tenemos tanta gente que se siente acusada, ¿no? Eso viene en Romanos capítulo 2, versículo 15. También lo quiero leer, si quieren, búsquenlo. Romanos capítulo 2, versículo 15. Que va de la misma idea. Todos tenemos una conciencia que nos acusa. Y entonces, si notan, la Biblia está asumiendo que nosotros no solamente nos encontramos sin condenación, sino que nuestra conciencia nos dice que estamos en condenación. ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 15, dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso es, tú y yo tenemos la obra de la ley, las leyes de Dios, básicamente, escritas en nuestros corazones. ¿Cuál es esta escritura? Su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, tus pensamientos, acusándote unas veces y otras defendiéndote, porque no todo lo que obras está fuera de la ley de Dios, ¿no? Pero la parte importante aquí es si conoces que son malas las cosas y eres acusado por tu misma conciencia de parte de esto. ¿Qué no? ¿Ok? Y ya el último versículo que quiero que veamos aquí es Romanos 1:32. Romanos 1:32. ¿Sí? Romanos 1:32. Y otra vez está haciendo referencia a la gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios, que ni siquiera ha escuchado hablar acerca de Dios, como nosotros quizás lo fuimos. Yo sé que algunos de aquí no eran ateos quizás, no habían escuchado acerca de la palabra predicada. Y entonces dice el versículo 32, ellos, las personas que no conocen a Dios, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. Noten ahí, las palabras conocen que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, tú y yo practicábamos ciertos pecados y sabíamos que esos pecados ameritaban una condenación. Y entonces tú ibas y quizás mentías, quizás te burlabas de alguien, quizás veías pornografía, quizás estabas odiando a una persona y sentías algo en tu ser que decía, esto amerita un castigo, ¿sabes? Ok. Entonces, si notan, esa es la forma en la que obra el espíritu que tienen todas las personas antes de su conversión. Un espíritu que les hace saber a ellos que son hijos de ira cuando los acusan sus conciencias, diciéndoles que ellos son dignos de la muerte. Y aún así van y se dedican de forma constante a estar ejerciendo esos pecados. Y tú y yo parecemos atrapados literalmente en nuestros pecados, porque obrábamos una y otra vez y no había una salida. Y por eso dice el versículo que acabamos de leer, no solo, aunque conocen ellos que el decreto de Dios es que para ellos
que son dignos de muerte, aún así no solo hacen las cosas, sino que también dan aprobación a los que las practican. Continúas haciéndole, continúas diciéndole a todos, háganlo. ¿Sí? Por eso, entonces, es que se llama este espíritu un espíritu de esclavitud. ¿Ok? ¿Por qué notaron esa palabra? Esclavitud. ¿Qué es un espíritu de esclavitud? Es un espíritu que te mantiene a ti. Es como un esclavo en el pecado para llevarte a temer a Dios sin ninguna solución. ¿Sí? ¿Notan? Entonces, nos dice este versículo otra vez, y ya lo digo de forma resumida. Nos dice el versículo que tú y yo antes estábamos con un espíritu de esclavitud que nos llevaba de forma constante al pecado y con ese pecado nos llevaba a temer a Dios. Pero ese espíritu de esclavitud ya no lo tienes el día de hoy. ¿Sí? Y no lo vas a recibir otra vez el día de hoy. ¿Sí? Entonces es una buena noticia. ¿Sí? Porque somos libres nosotros, no nos tenemos que sentir condenados el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy estamos libres de toda condenación. ¿Se acuerdan de Romanos 8.1? Si lo tienen por ahí, chéquenlo. Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O la Nueva Biblia de las Américas que dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es una tremenda noticia, tremenda noticia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obraba el Espíritu? Ya lo observamos. Esa es la respuesta que estamos intentando sacar ahorita. Obraba el Espíritu a través de llevar de forma esclava al pecado. ¿Para qué? Para que temieran a Dios. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que les dije que tenemos que contestar el día de hoy es, ¿quién es este Espíritu al que hace referencia? ¿Quién es este Espíritu? ¿Ok? Y ahí va a surgir algo bien raro. Pero aquí les va. Este espíritu puede ser nada más dos respuestas. ¿Ok? La primera respuesta que podríamos decir nosotros es que no está haciendo referencia a un espíritu como tal. O sea, no es un ser espiritual, sino que más bien está haciendo referencia a un espíritu en el sentido de una actitud. ¿Ok? De una actitud. ¿Ok? Por ejemplo, si yo fuera y viera saltando a Armando por allá y está celebrando y está todo bien emotivo, diría yo, Armando tiene un espíritu de alegría el día de hoy. Es una frase bien rara, o sea, nosotros no lo utilizamos, pero es una frase que puede ser utilizada, ¿sí? Para describir nada más cómo se encuentra él, qué actitud tiene el día de hoy, ¿sí? Entonces, podría decir eso yo. Entonces, lo que estaría diciendo el pasaje sería, el mundo tiene una actitud de esclavitud para buscar el temor, ¿sí? Y eso es extremadamente cierto. Todos nosotros, por el hecho de que antes de tener a Dios éramos esclavos del pecado, todas nuestras actitudes, todas nuestras formas de obrar eran buscando esta esclavitud, ¿sí? Entonces es cierto eso, ¿sí? No es falso. Interpretación podría ser, ¿sí? Ahora, sin embargo, lo más probable es que esto está hablando no del espíritu en sentido de actitud, sino que está hablando en verdad de un espíritu. Y más específicamente, está hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso les dije que iba a ser algo raro. ¿Sí? Está hablando del Espíritu Santo y del Espíritu Santo en su obra antes de la conversión de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo, antes de que nos hiciera nosotros hijos más bien, lo que hace Él es que va y anuncia a todas las personas su condición de esclavitud. ¿Sí? Entonces sería el Espíritu Santo anunciándole a las personas cómo es que tú eres esclavo. O, si se acuerdan ustedes de las palabras de Jesucristo, en Juan 16:8, si quieren no lo busquen, Juan 16:8 decía, cuando Él venga, el Espíritu, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
El Espíritu Santo, una de sus acciones principales es que va a través del mundo y convence a las personas de que están obrando pecado. ¿Sí? Y lo hace como a través de las formas que ya observamos nosotros. Porque el conocimiento de la ley de Dios que está en tu corazón, en tu conciencia, tiene que venir de algún lado. Y entonces lo que hace Dios es que nos entregue ese conocimiento, esa conciencia, a través de su Espíritu. ¿Sí? Ya sé que estamos en algo bastante complicado de agarrar. Pero eso nos dice, hermanos, que es algo bien, bien padre, porque, si ustedes se acuerdan, tener un espíritu de esclavitud es lo que nos llevó a nosotros a tener un espíritu de adopción. ¿Ok? Si pueden ustedes, chequen Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo 9, versículo 12. Y ahorita vamos para allá. Pero básicamente recuerden ustedes por quiénes vino Jesucristo. ¿Okay? ¿Por quién vino Jesucristo? ¿Okay? ¿Por quién vino Jesucristo? Dice Jesucristo. Al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Por quién vino Jesucristo? Por los que están enfermos. ¿Sí? Por los que conocen que están enfermos de pecado. ¿Sí? O chequen también en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo 11, versículo 28. Solamente dos capítulos después. Va Jesucristo y predicando hace un llamado. Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Los que están cansados, cargados, los que saben que tienen un cansancio y una carga bastante grande por el pecado que hay en ellos. ¿Sí? Desde el versículo 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Esto ya no lo vamos a leer, pero también observamos nosotros en Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice que él vino. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en nuestra historia como cristianos es que inmediatamente antes de que tú te convirtieras, este espíritu de esclavitud que obró toda tu vida, obró de una forma muy definida. Te hizo a ti que no solamente conocieras que eres un pecador, que merece la condenación, sino que conocieras que tú, como ese pecador que merece condenación, necesitas ayuda. Y a través de ese conocimiento, de esa necesidad, te acercaras a Dios. ¿Okay? Entonces, este espíritu de esclavitud, el Espíritu Santo, que obra en todos nuestros corazones, en algún momento obró de esta forma definida, para que tú llegaras a los pies de Cristo y fueras salvado y fueras revitalizado. Y ahora, el día de hoy, ya no obra así en tu vida. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos de conclusión el día de hoy? Ya habiendo respondido qué dice este versículo. ¿Okay? Lea otra vez el versículo de Romanos 8. Romanos 8 y con las conclusiones que sacamos ahorita. Romanos 8, versículo 15. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Sí? Ese espíritu ya lo teníamos, pero no lo recibimos otra vez, sino que ahorita ese espíritu obra de forma distinta con cada uno de nosotros, como un espíritu de adopción, un espíritu que nos atrae a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Primeramente, haciéndonos conocer qué tan lejos estábamos de Dios. Y luego vamos a observar la próxima sesión, haciéndonos clamar en necesidad a Dios. Te necesito a ti, Padre. ¿Sí?
Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ok, entonces, hermanos, vamos a terminar el día de hoy viendo dos conclusiones que tienen que surgir para nosotros el día de hoy, ¿sí? En relación a lo que ya hemos estado observando. Y luego vamos a terminar orando. La conclusión es que tú ya no eres esclavo del pecado. ¿Okay? La primera conclusión es que tú ya no eres esclavo del pecado. ¿Okay? Si tú eres un creyente, esa esclavitud terminó. Por eso ese espíritu ya no es un espíritu de esclavitud. Ahora es un espíritu de adopción. ¿Okay? Tú ya no tienes que seguir obrando esas obras de maldad. Y puedes confiar en que si tienes a Dios, vas a poder abandonar aún el más oscuro de los pecados que existen. ¿Sí? Pero tienes que hacerlo, confiar en Dios y buscar abandonarlo con acciones, esos pecados. ¿Sí? Es la primera conclusión. No tienes esclavitud al pecado. ¿Okay? Y la segunda conclusión es que ya no tienes que tener temor. No tienes que tener temor. ¿Ok? En otras palabras, cuando tú vayas y digas, yo ya no soy esclavo del pecado, y de repente caes otra vez en un pecado, no vas y temes y te ocultas de Dios. No vas y dices, ya no quiero ir a la congregación, primero voy a perfeccionarme y luego voy a ir a la congregación. O ya no voy a estar en los estudios, voy a primeramente cambiar y luego voy a estar en los estudios. Todo eso muestra temor, ¿sí? Tú más bien vas y dices, delante de Dios, yo sé que aún así puedo confiar en que tú quieres bien para mí. No tengo que temerte. Tú no tienes ira para mí en este momento. ¿Sí? Quizás tienes tristeza. Dios tiene tristeza cuando nosotros pecamos, pero no tiene ira ya para ninguno de nosotros. ¿Ok? Entonces, no tenemos esclavitud al pecado y no tenemos temor de Dios, de este tipo de temor, de miedo. ¿Ok? Vamos a terminar orando. ¿Va? ¿Acompaña? Padre, gracias porque de forma constante tú nos muestras que podemos luchar con confianza en contra del pecado. Porque tú ya has transformado nuestra vida para que no andemos como esclavos constantemente buscando todos estos deseos, Padre, sino que tú nos has permitido ser libres. Te pido porque el día de hoy tú nos anuncies esa libertad, nos ayudes a buscar luchar en contra del pecado con constancia y con firmeza, que sepamos nosotros que podemos tener éxito porque tenemos tu Espíritu en nosotros, porque tu Hijo Jesucristo murió para salvarnos y lo hizo de una forma completa y correcta. Ayúdanos el día de hoy a pelear esta batalla con seguridad. Padre, recuérdanos que no tenemos que temer a ti, sino que solo reverenciarte, solamente ser cuidadosos, pero nunca estar con miedo delante de ti. Te pido porque cuando obremos mal, Padre, que nuestro arrepentimiento no venga de estar teniendo miedo de la condenación, sino más bien de saber que hemos obrado mal en contra tuya y que te hemos entristecido. Pero nunca de pensar que tú nos has abandonado, nunca de pensar que tú nos vas a dejar, Padre. Que podamos obrar el día de hoy como verdaderos hijos, que saben que cuando ofenden a su Padre, tienen que buscar el perdón porque lo aman, no porque los va a castigar. Padre, te pido por cada uno de nuestros corazones para que vivamos para ti en este momento y todos los días de nuestra vida. En el nombre de ti, Jesús. Amén.